nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. Bienvenido a otra jornada más de discusión y de debate en su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro programa número 120, trabajándolo con un texto del camarada Julio Antonio Mella, que tiene como título Por la creación de revolucionarios profesionales. Para esto, bueno, está la compañera Cira Pascual, la compañera Durazca Hernández, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Oliver, que estará incorporando pues algunos elementos importantes para la discusión y el debate, y además nos estará orientando. Le vamos a dar el derecho de palabra inmediatamente para que nos haga una introducción al tema y bueno, nos dé algunos elementos iniciales con los cuales podamos empezar el debate. Sí, bueno, Oliver, bienvenido. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias compañeros de Escuela de Cuadros. En este momento traemos al debate en este espacio un escrito de Julio Antonio Mella llamado Por la creación de revolucionarios profesionales. Es un escrito que ya habíamos revisado en alguna oportunidad, que hemos referenciado al igual que otros escritos de Mella y que nos parece sumamente importante. Por supuesto, entender a Mella o entender los escritos de Mella pasa por entender la vida y la obra de Mella. Y hay algunos elementos importantes que cabe recordar, que cabe citar sobre su vida y su obra. Primero, situar a Mella a comienzos del siglo XX, nace en marzo de 1903, recordar que tuvo una vida sumamente agitada y sobre todo una vida política sumamente acelerada, que le tocó vivir una coyuntura histórica bastante difícil, reivindicando y levantando todas las banderas antiimperialistas de Bolívar y de Martí, pero además en una época dictatorial, en la Cuba que estaba bajo la dictadura de Machado, que por supuesto como estudiante universitario de esa época tuvo una intensa actividad política como dirigente estudiantil universitario, pero que trascendió en ese momento a la simple actividad desde el gremio estudiantil, que tuvo una mirada de mayor alcance, ya no en función de transformar la realidad universitaria, sino en función de transformar la sociedad cubana y la sociedad mundial, como internacionalista que fue. También situar a Mella pasa por entenderlo como joven. Mella, a escasos 25 años, hizo unos aportes fundamentales que difícilmente otros dirigentes hubieran podido hacer, incluso en el doble de tiempo de actividad política que tuvo. Pero bueno, pasa justamente por reconocer su genialidad como luchador, como militante, como dirigente. Y por supuesto, trascendió en muchos de sus discursos y en muchos de sus planteamientos políticos y teóricos a los marcos de la actividad en la época. Ponemos, por ejemplo, en evidencia ese encuentro que hace Mella en sus contenidos entre el nacionalismo revolucionario y la visión clasista y revolucionaria de la sociedad, el encuentro, digamos, entre el nacionalismo incluyente y una visión socialista de la transformación de la sociedad. Decimos, por ejemplo, el haber trascendido de esa aspiración, esa pasión que influyó en la vida de Mella tremendamente, como es la transformación de la universidad o la reforma universitaria, como se planteó en ese tiempo, además coincidiendo en buena medida con los reformistas de Córdoba, pero como a diferencia de los reformistas de Córdoba, o sea, quienes actuaron en la reforma universitaria de Córdoba en 1919, trasciende los marcos de la universidad para entender que la reforma universitaria era posible siempre que se planteara en el marco de una transformación social más amplia, es decir, que sin transformar o impulsar la transformación de la sociedad, la transformación del Estado como estructura jurídico-política, era imposible plantearse o sostener una transformación universitaria exclusiva. Y eso tiene unos alcances significativos, no solo para Cuba, sino incluso para Latinoamérica en todo el siglo XX. Recordemos que aquí en Venezuela, por ejemplo, vivimos momentos estelares de
aspiraciones de cambio cultural, ideológico y educativo en la época del 60, en la década del 60, y que en el año 69 se plantea la reforma o la renovación académica en universidades como la UCB, pero que venía de un movimiento cultural nacional mucho más amplio y con unos intentos de renovación y de reforma bastante avanzados, incluso muchos se llegaron a plasmar desde el punto de vista curricular, pero a diferencia del planteamiento que hace Mella, muchos de sus dirigentes se quedan viendo la reforma como una posibilidad en el marco de la democracia burguesa, o sea, la democracia del pacto de punto fijo. Tan pronto como el gobierno de Caldera reconoce esa aspiración y reconoce la potencialidad de ese movimiento, aplasta inmediatamente al movimiento de la renovación académica. Eso por citar algunos elementos que parece que son bien trascendentales desde el punto de vista político. Y por supuesto, a pesar de que su actividad más intensa estuvo a comienzos del siglo XX, introduce, junto con otros elementos revolucionarios, las primeras ideas socialistas a Cuba, como cofundador, además del Partido Comunista Cubano, la primera organización marxista-leninista en Cuba. Esos son grandes aportes que difícilmente se han planteado militantes revolucionarios en una época como esa, ¿no? Y bueno, eso nos parece importante para contextualizarlo. Por supuesto, además, un Mella que muere gritando muero por la revolución, sumamente entregado, un Mella que incluso tuvo una ruptura con su segunda compañera sentimental, en buena medida por las condiciones de exigencia, de dedicación y, por qué no decirlo, de miseria, en la que vivieron muchas de las situaciones difíciles que eran inherentes a la actividad revolucionaria, a la actividad política en esa época. Y que, bueno, implicaron también, por supuesto, un nivel de sacrificio. Y eso es importante para entender muchos de los planteamientos que se hacen en el texto que abordaremos a continuación, porque sin entender eso es difícil ver ese nivel de sacrificio, de dedicación, de tributo, de martirio incluso, que está planteado en un texto como este por la creación de revolucionarios profesionales. Sin embargo, lo ideal sería que pudiéramos entrar en el texto incluso antes de adelantar muchas de las interpretaciones. Sí, bueno, compañero, a mí me parece importante resaltar que este es un texto eminentemente leninista, ¿no? Como tú dices, él fue fundador del Partido Comunista de Cuba, del primer Partido Comunista de Cuba, cofundador, aunque lo votaron por sus posiciones críticas al mes más o menos de la fundación, igual que también lo votaron de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios. Entonces allí como una tensión entre, podríamos decir, el ser humano heroico y las condiciones y las dificultades e incluso las tragedias de su vida. Por ejemplo, el hecho más eminente sería el que fue asesinado por agentes de Machado en México. Pero en cuanto a su leninismo, que podría empezar con una referencia, él era nadador y llegó cerca de Cuba un barco soviético y él fue nadando al barco, volvió con un busto de Lenin, o sea, una proeza física de un ser humano. Pero más importante que eso, en cuanto al texto, ¿no? El tema del revolucionario profesional es un tema que es un tema de Lenin, que aparece en Qué hacer de Lenin. Entonces, la importancia del leninismo, y quizás para adentrarnos con más precisión al texto, podríamos ir a la primera cita, si les parece. Sí, bueno, en el texto por la creación de revolucionarios profesionales nos comenta en su desarrollo que la principal característica del revolucionario es su comprensión absoluta y su identificación total con la causa que defiende. Las ideas que abrazan se convierten en dinamos generadores de la energía social. Ahí en esas breves 4 líneas podemos analizar 2 cosas. O sea, la análisis permanente que debe existir en las condiciones y la crítica militante para motorizar estos procesos. También ubica allí que el revolucionario tiene que asumirse como un líder y dirigente comprometido con una causa social, así como motor esencial de los procesos de cambio. Así que explícanos ahí. Sí, bueno, importante partir de la realidad histórica, ¿no? De la realidad histórica que le tocó vivir como producto social finalmente, porque por supuesto a partir
de esas contradicciones es que surgen elementos como Mella, que surgen ejemplos militantes, luchadores y luchadoras, que por supuesto, con unas características personales, le asignan un papel de vanguardia en la medida en que tiene un nivel de compromiso que es mucho más elevado que el del común. Como él decía, las ideas que abrazan se convierten en dinamos generadores en una energía social. Evidentemente los niveles de convicción desde el punto de vista subjetivo tienen una gran influencia en la dedicación y en la disciplina que logra en esa que era su profesión. Y reconociendo justamente el aporte que hacía la compañera, desarrolla un tema que bueno, viene siendo una tesis planteada desde el siglo XVIII y XIX, la tesis de bueno, la vanguardia organizada de los militantes y de las militantes, de los cuadros y del revolucionario profesional, del revolucionario que está a dedicación exclusiva, a tiempo absoluto, que no ve como un simple activista su presencia en la lucha social, que bueno, no es que va a una marcha y se devuelve y bueno, va a ver cuándo se incorpora otra, ¿no? A modo de simpatizante. Y por supuesto, se supone que los textos que plantea Mella obedecen justamente a una inquietud del momento y que hay que indagar, ¿no? sobre esa inquietud. Evidentemente parte de una necesidad de reivindicar la dedicación del militante como profesional. Pero yo diría una cita previa a esa que acaba de leer la compañera, que me parece bien interesante como punto de partida. Dice: el satisfacer las necesidades sociales ha sido la causa de la creación de las profesiones. Algunas necesidades artificialmente creadas por el actual régimen de opresión y desigualdades serán consideradas por el hombre del futuro como inútiles, mas otras perdurarán perfeccionadas y acondicionadas al momento histórico. Y luego se refiere justamente al revolucionario de profesión o a la profesión de revolucionario. Dice: hay una profesión que ha existido en otras épocas y que hoy es de primordial importancia en la era agitada en que vivimos. Esta es la del revolucionario profesional. Y bueno, eso plantea, digamos, todo un debate bien interesante acerca del saber desde el punto de vista instrumental y acerca del saber desde el punto de vista social y filosófico. Hay un aspecto, si puedo añadir algo, que también me parece importante en cuanto al revolucionario que delinea Mella, y que tiene un aspecto eminentemente heroico, ¿no?